El sol caía implacable sobre ese paraje solitario, un lugar olvidado por el mapa, donde el único sonido que se escuchaba era el del viento arrastrando polvo a través de la carretera vacía. Había un silencio sepulcral en el aire, un silencio que solo se rompía por el leve crujido de la grava bajo las ruedas de un coche que se acercaba lentamente. Dentro del vehículo, un joven hombre apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. No sabía por qué, pero una corazonada inmensa, un sentimiento de angustia profunda en el pecho, lo había empujado a tomar ese desvío, a alejarse de su camino habitual y dirigirse hacia ese lugar desolado donde nadie iba voluntariamente. A medida que el coche avanzaba, la figura borrosa al costado del camino comenzó a tomar forma, y lo que vio en ese momento hizo que su corazón se detuviera por completo allí. A la orilla de la carretera, rodeados por un paisaje árido y seco, había dos personas sentadas sobre sus propias maletas. Eran dos ancianos, sus cuerpos encorvados por los años y ahora, aparentemente, por una carga mucho más pesada que el simple peso de la edad. Sus ropas no eran solo viejas, estaban rotas, manchadas de tierra y desgastadas por el sol, como si hubieran estado caminando durante una eternidad sin rumbo fijo. Alrededor de ellos, el caos de sus vidas desparramado en el asfalto. Maletas viejas con ruedas rotas, bolsas de arpillera que parecían contener pocas pertenencias, y cajas de cartón blandas por el uso que se amontonaban, formando una barrera triste entre ellos y el mundo que los había rechazado. Pero lo que heló la sangre del joven no fue solo ver a sus padres en ese estado de miseria absoluta, sino lo que había ocurriendo justo a unos metros de distancia de ellos. Detrás de los ancianos, aparcado de manera arrogante en el borde del camino, se encontraba un vehículo negro, brillante e impecable. Un coche que gritaba poderío y dinero en medio de tanta pobreza. Al lado del coche, de pie con una postura rígida y despreciativa, se encontraba un hombre vestido con un traje costoso y bien planchado. El contraste era doloroso para la vista. Por un lado, la dignidad aplastada de sus padres, tratando de organizar sus pocas pertenencias con manos temblorosas. Por el otro, la indiferencia fría y calculadora de ese hombre de traje, que parecía estar supervisando la escena como si fuera una transacción comercial más y no el desahucio de dos seres humanos. El joven condujo unos metros más y se detuvo bruscamente. La nube de polvo levantada por su frenada envolvió el escenario por un segundo, revelando la tragedia en toda su crudez cuando el aire se aclaró de nuevo. El hombre del traje ni siquiera se inmutó al principio. Simplemente consultó su reloj, impaciente, como si el tiempo que esos dos ancianos tardaban en recoger sus miserias fuera un robo a su valioso día. El padre, con la espalda doblada y el rostro marcado por profundas arrugas de cansancio, intentaba levantar una bolsa pesada, pero sus fuerzas le fallaban y la bolsa volvía a caer al suelo, esparciendo algunas ropas viejas sobre la tierra seca. La madre, con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a derramar delante de ese hombre, se agachaba lentamente para recogerlas, sus movimientos torpes y lentos, reflejando una derrota total. No parecían los padres que el joven recordaba de su infancia, esas figuras fuertes y alegres que siempre le habían enseñado a mantener la cabeza en alto. Ahora parecían fantasmas de sí mismos, rotos por un sistema o por una crueldad que él todavía no entendía. El joven bajó de su coche con las piernas temblando, no por debilidad física, sino por una furia contenida que le quemaba en el interior. Sus pies tocaron el suelo caliente y comenzó a caminar hacia ellos. Cada paso que daba acercaba el pasado al presente y los recuerdos comenzaron a inundar su mente. Recordaba las historias que le contaban, los sacrificios que habían hecho para darle una vida mejor, las noches que pasaron en vela para que él pudiera estudiar, para que él pudiera tener las oportunidades que ellos nunca tuvieron. Se preguntaba, con un nudo en la garganta, cómo había podido llegar a este punto. ¿Dónde había estado cuando esto sucedía? ¿Por qué no supo que estaban perdiendo su casa, su dignidad, su todo? La culpa comenzó a mezclarse con la ira, creando un cóctel explosivo en su pecho. A medida que se acercaba, el hombre del traje finalmente lo notó. No hubo saludo, no hubo sorpresa en su rostro, solo una mueca de molestia, como si un insecto hubiera volado into su campo de visión. El hombre ajustó su corbata y miró al joven con desdén, señalando con un movimiento abrupto de mano hacia el coche negro y hacia la carretera, indicando que esos dos ancianos debían desaparecer de su vista de inmediato. Ese gesto, tan pequeño y tan insignificante, fue lo que detonó todo. Para el hijo, ese gesto no era solo una orden de marcha, era la prueba visible de la deshumanización completa, el momento en que su padre y su madre habían dejado de ser personas para convertirse en un problema, una molestia que había que tirar a la basura.
El padre levantó la vista en ese momento y sus ojos, nublados por las cataratas y la tristeza, se encontraron con los de su hijo. Por un segundo, el tiempo se detuvo. El anciano pareció no reconocerlo al principio, como si su mente estuviera tan ocupada, sin la vergüenza y el dolor, que no podía conectar con la realidad. Pero luego, la familiaridad del rostro, la forma de caminar, esa energía característica, rompieron la barrera del shock. Su boca se abrió ligeramente, sin emitir sonido, y sus manos dejaron de temblar por un instante, suspendidas en el aire entre él y su hijo. La madre, al ver la reacción de su esposo, giró la cabeza y, al ver al joven, un sollozo escapó de su garganta, un sonido desgarrador que pareció eco en medio de ese valle silencioso. El hombre del traje, impaciente por la demora y por la interrupción de este extraño, dio un paso adelante y habló con una voz dura y seca, exigiendo saber qué quería ese joven allí y advirtiéndole que no interfiriera en asuntos que no le incumbían. Pero el hijo ni siquiera lo miró. Sus ojos estaban fijos en sus padres, tomando toda la escena, absorbiendo cada detalle doloroso, las manchas de barro en sus pantalones, la forma en que se apoyaban el uno en el otro para no caer, el miedo en sus miradas. Era una imagen que se quedaría grabada en su alma para siempre, la instantánea exacta de donde su vida cambió de rumbo. Porque en ese preciso momento, bajo ese sol abrasador y frente a la indiferencia de un hombre en un traje caro, el hijo tomó una decisión. Ya no importaba lo que costara, ya no importó qué leyes o qué deudas había detrás de aquello. Lo que vino después no fue solo un acto de venganza o de justicia, fue el principio de una transformación total que nadie esperaba. El hijo caminó hasta ellos, ignorando al hombre de traje como si fuera invisible, y se arrodilló en el suelo sucio frente a sus padres. Con manos suaves, les pidió que se levantaran, que no se movieran más. Su voz era tranquila, pero poseía una firmeza que intimidó incluso al hombre del traje, quien se quedó parado, mirando la escena con una confusión creciente. El hijo comenzó a recoger las cosas del suelo, colocando las ropas sucias de nuevo en las maletas, cerrando las cajas de cartón con un cuidado reverente que era un insulto silencioso a la brutalidad del desalojo. Mientras lo hacía, su mente ya estaba trabajando a 1000 por hora, planeando cada paso, cada movimiento que debía hacer a partir de ese instante. Sabía que no podía simplemente llevarse a sus padres y olvidar el asunto. El mundo necesitaba saber lo que había pasado aquí, y esa imagen de sus padres abandonados como basura iba a convertirse en el catalizador de algo mucho más grande. El hombre del traje, al ver que el joven no solo no se iba, sino que estaba ayudándoles a recoger, perdió la paciencia. Se acercó amenazante, gritando que esa propiedad era privada, que tenían una orden de desalojo y que si no se iban todos juntos, llamaría a la policía. Sus palabras rebotaban en el aire vacío, huecas y carentes de ni significado real para el joven. El hijo se puso de pie lentamente, dejando una maleta a un lado, y finalmente giró su cabeza para mirar al hombre a los ojos. La mirada del hijo no era de odio, sino de una determinación fría y aterradora. Le dijo al hombre que su carro negro, su traje limpio y su actitud arrogante no lo hacían mejor persona y que lo que acababa de hacer era el error más grande de su vida. Sin esperar una respuesta, el hijo ayudó a su padre a subir a su propio coche y luego a su madre, cerrando la puerta con suavidad, protesta de ese mundo hostil que los había rechazado. Mientras el hijo se dirigía al asiento del conductor, el hombre del traje se quedó allí, solo en el paraje solitario, mirando cómo el coche del joven se alejaba con sus problemas resueltos. Pero lo que el hombre del traje no sabía, lo que nadie podía saber en ese momento, era que ese no era el final de la historia. Era apenas el comienzo. El hijo no se estaba llevando a sus padres para esconderlos en la vergüenza. Se los estaba llevando para restaurar su honor. Y mientras conducía de regreso a la civilización, sacó su teléfono y comenzó a grabar un video mostrando al mundo lo que había visto, narrando con una voz temblorosa pero clara la historia de sus padres y la crueldad de aquel hombre. Ese video se viralizó en cuestión de horas, desatando una ola de apoyo e indignación que nadie podría haber predicho. Pero la historia está lejos de terminar. La indignación pública fue solo el primer paso. Lo que el hijo hizo a continuación, cómo utilizó los recursos que había obtenido con tanto esfuerzo, y la forma en que se enfrentó no solo a ese hombre, sino a todo un sistema que permitía que los ancianos fueran tratados así, es lo que verdaderamente cambió todo. No se trató solo de venganza, se trató de crear un legado, de asegurarse de que ningún otro hijo tuviera que encontrar a sus padres tirados en un paraje solitario, solos y rotos, porque a veces, en los momentos más oscuros, es donde se encienden las luces más brillantes. Y la luz que ese hijo encendió aquel día acabaría por iluminar mucho más que solo su vida familiar. Pero todo eso, la batalla legal, el movimiento social y la caída final de quienes pensaron que eran intocables, es una historia para el próximo capítulo. El silencio dentro del coche era casi ensordecedor, roto solo por el suave murmullo del motor y el ocasional contención sollozo de la madre,
que intentaba disimularlo tosiendo. El joven miraba por el retrovisor, sus ojos encontrándose una y otra vez con los reflejos vacíos de sus padres en el asiento trasero. Ellos no se atrevían a hablar, avergonzados, con la mirada baja, fija en sus propias manos entrelazadas, manchadas y sucias, que descansaban pesadamente sobre sus rodillas. El peso de la humillación aún los envolvía como una malla densa e invisible. Mientras conducía por la carretera, alejándose de ese paraje maldito, el joven sintió una vibración en su bolsillo. Sacó su teléfono y vio que la pantalla ya no mostraba solo notificaciones de redes sociales. Estaba explotando. El video que había grabado minutos antes, con esa narración cruda y la imagen temblorosa de sus padres en el polvo, se había propagado como un incendio forestal incontrolable. Los comentarios, los mensajes de apoyo y las solicitudes de entrevistas comenzaron a llegar por miles, y luego por cientos de miles, transformando lo que había sido un momento de vergüenza privada en un escándalo público de proporciones épicas. Mientras el coche se adentraba en la ciudad, pasando de la aridez del campo al asfalto urbano, la atmósfera comenzó a cambiar sutilmente. El joven no los llevó a su propio departamento inmediatamente. Sabía que sus padres necesitaban algo más que un techo. Necesitaban recuperar su dignidad. Se detuvo frente a una clínica modesta pero limpia. Un lugar donde conocía al personal personalmente y los acompañó adentro. Allí, por primera vez, en lo que parecía una eternidad, alguien los trató no como indigentes, sino como pacientes valiosos. Enfermeras amables les lavaron las heridas, les dieron agua limpia y les ofrecieron ropa seca y caliente. Mientras sus padres eran atendidos, el joven se sentó en una sala de espera y se quedó mirando su teléfono, leyendo las historias que la gente compartía en su publicación. Miles de personas contaban experiencias similares con ancianos abandonados, con desalojos crueles y con sistemas burocráticos que trituraban a los más vulnerables. Fue en ese momento, leyendo el dolor colectivo de extraños, cuando la ira inicial del hijo se transformó en algo mucho más frío y más peligroso para sus enemigos, una resolución estratégica e inquebrantable. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en una oficina cristalada con vistas a la ciudad, el hombre del traje cenaba tranquilamente su almuerzo, completamente ajeno a la tormenta que se avecinaba. Estaba acostumbrado a este tipo de situaciones. Desalojar gente era parte de su trabajo, una transacción más en el balance de una empresa inmobiliaria gigante que no tenía espacio para la empatía. Para él, los ancianos que había dejado en el camino ya eran historia, números tachados de un libro mayor. Pero su tranquilidad se rompió cuando su teléfono personal comenzó a sonar insistentemente. No era una llamada cualquiera, era su jefe, y el tono de su voz al otro lado de la línea no era de saludo, sino de pánico puro. El hombre del traje escuchó, incrédulo, mientras su jefe le gritaba que mirara las noticias, que revisara internet, que la reputación de la empresa estaba siendo destrozada en vivo y en directo ante los ojos de millones de personas. La arrogancia que había mostrado en el paraje solitario se desmoronó instantáneamente, reemplazada por un miedo frío y palpable al ver su propia cara captada en el video del hijo, siendo compartida y repudiada por todo el mundo como el símbolo de la crueldad moderna. De vuelta en la clínica, el joven entró en la habitación donde sus padres descansaban, ya vestidos con ropa limpia y con algo de color recuperado en sus mejillas. Se sentó entre ellos y les tomó las manos. Por primera vez en todo el día, su padre lo miró a los ojos y le pidió perdón, rogando con voz quebrada que no se preocupara por ellos, que aceptaran su destino. Fue un momento desgarrador ver al hombre que una vez lo había levantado en alto, ahora pidiendo disculpas por ser una víctima. El hijo apretó sus manos con fuerza y les dijo que eso se acababa, que él no solo iba a cuidar de ellos, sino que iba a asegurarse de que nadie más tuviera que pasar por eso. Les explicó que el mundo los había visto, que el mundo estaba de su lado, y que ahora tenían un ejército de extraños dispuestos a luchar por ellos. Pero el hijo sabía que las palabras de aliento no eran suficientes. Necesitaba acción, y la necesitaba rápido. Esa noche, mientras la ciudad dormía, el hijo no descansó. Conectado a su computadora, utilizando todos sus recursos y contactos, comenzó a cavar en la historia de esa empresa inmobiliaria y del hombre del traje. Lo que descubrió fue mucho más profundo y siniestro que un simple desalojo mal gestionado. Encontró un patrón sistemático, familias enteras expulsadas sin previo aviso, documentos alterados, amenazas a ancianos que no podían defenderse, y una red de corrupción que permitía que esas tierras fueran adquiridas por centavos para ser revendidas a precios de lujo. No era un caso aislado, era un modus operandi. Cada documento que encontraba, cada testimonio que desenterraba, era otra pieza de munición en su arsenal. No solo quería venganza, quería justicia estructural, quería desmantelar la máquina que había intentado aplastar a sus padres. A la mañana siguiente, el sol salió no sobre un paisaje de derrota, sino sobre un campo de batalla legal y mediático. El hijo convocó una rueda de prensa frente a la misma clínica donde sus padres se recuperaban.
Cámaras de televisión, micrófonos y periodistas se agolparon, esperando escuchar la voz del hombre que había conmovido a la nación. Cuando apareció, flanqueado no por abogados corporativos, sino por sus padres, ahora limpios, vestidos con dignidad y sosteniéndose con la cabeza en alto, el silencio se apoderó de la multitud. El hijo habló con una claridad y una pasión que electrificó el aire. No pidió limosnas ni compasión. Exigió responsabilidades. Nombró a la empresa, nombró al hombre del traje y presentó las primeras pruebas del fraude masivo que había descubierto durante la noche, mientras las cámaras transmitían su imagen en vivo. En las oficinas de la empresa inmobiliaria, el caos era total. El hombre del traje, ahora despojado de su arrogancia y con un sudor frío corriendo por su frente, veía la televisión sin poder creer lo que estaba ocurriendo. Su jefe, furioso y desesperado, le gritaba que buscara una salida, una manera de negociar, pero era demasiado tarde. El hijo no estaba interesado en acuerdos secretos ni en pagos de silencio. Lo que él había iniciado no se podía detener con dinero. La presión pública era tan inmensa que las autoridades no tuvieron más remedio que actuar. Coches de policía comenzaron a estacionarse frente a la sede de la empresa, y las investigaciones oficiales se abrieron de inmediato, no solo por el desalojo, sino por los delitos financieros y de abusos que el hijo había sacado a la luz. Pero la historia estaba lejos de terminar. El éxito mediático y la caída del hombre del traje eran solo la primera capa de una cebolla mucho más compleja y oscura. Mientras los padres abrazaban a su hijo, sintiendo por primera vez en años que no estaban solos en el mundo, una sombra se cernía sobre ellos. Los verdaderos dueños de ese sistema corrupto, personas poderosas que permanecían en las sombras, no iban a permitir que un joven y dos ancianos destruyeran su imperio sin luchar. Comenzaron a llegar amenazas no solo al hijo, sino a la clínica donde se encontraban sus padres. El teléfono del hijo volvió a sonar, pero esta vez no era un periodista ni un amigo. Era una voz distorsionada, un aviso frío de que la guerra apenas comenzaba y que el precio a pagar por desafiar al poder podría ser mucho más alto de lo que él había imaginado. Se dio cuenta de entonces de que el video viral y la policía no serían suficientes. Esta batalla ahora se había convertido en una guerra personal y peligrosa. Y para proteger a su familia y asegurar que ese cambio fuera real y permanente, tendría que tomar decisiones que cambiarían su propia vida para siempre. Decisiones que lo llevarían a cruzar líneas que nunca pensó que cruzaría. La voz al otro lado de la línea se cortó bruscamente, dejando solo un zumbido estático que resonó en el oído del hijo, como el sonido de una bomba a punto de explotar. Esa breve llamada había cambiado el clima de la habitación completamente. El aire, que minutos atrás estaba lleno de victoria y esperanza, ahora se sentía cargado de electricidad y peligro. El hijo bajó el teléfono lentamente, sintiendo cómo el frío le recorría la espalda. Se giró hacia sus padres, que estaban sentados en la cama, mirándolo con una mezcla de orgullo y confusión, ignorantes del abismo que se había abierto justo debajo de sus pies. El hijo forzó una sonrisa, una máscara de tranquilidad que no sentía, y les dijo que no se preocuparan, que era solo una llamada de trabajo rutinaria, pero en su mente las ruedas giraban a una velocidad vertiginosa. Sabía que el hombre del traje era solo un peón, un empleado mediocre que seguía órdenes, y que ahora había despertado a las bestias que realmente controlaban el tablero en esa noche. El sueño fue un lujo que el hijo no pudo permitirse. Mientras sus padres descansaban por primera vez en semanas en un lugar seguro, él estaba sentado frente a la ventana de la habitación de hotel, observando las sombras de los coches que pasaban por la calle, preguntándose si alguno de ellos traía consigo el peligro. La amenaza no había sido explícita en cuanto a fechas o métodos, pero el mensaje era claro: habían cruzado una línea invisible y debían retroceder o sufrir las consecuencias. Sin embargo, el hijo sabía algo que ellos no sabían. Ya no tenía nada que perder y, más importante aún, ahora tenía al mundo de su lado. Decidió que la mejor defensa no era esconderse, sino iluminar aún más las sombras. Sacó su computadora
y comenzó a escribir un nuevo manifiesto, no solo pidiendo justicia para sus padres, sino exponiendo la red de amenazas y intimidaciones que comenzaban a surgir contra cualquier persona que se atreviera a hablar en su contra al amanecer. La respuesta a su publicación fue inmediata y abrumadora. La gente no solo estaba enojada por el desalojo, ahora estaban furiosos por la intimidación. Cientos de personas comenzaron a congregarse frente a la oficina central de la empresa inmobiliaria, no para protestar violentamente, sino para sentarse pacíficamente, bloqueando la entrada con sus cuerpos, llevando carteles con las caras de sus padres y demandando respuestas. Las redes sociales ardían con el hashtag #Anjusticia para los ancianos, convirtiéndose en una tendencia mundial a la que ni los millones de dólares en relaciones públicas de la corporación podían hacer frente. Mientras tanto, el hijo recibió una visita inesperada en el hotel. No era un matón, ni un abogado enemigo. Era un hombre mayor, vestido de manera sencilla, con los ojos cansados, pero llenos de una determinación estoica. Se presentó como un excontador de la misma empresa que estaba tratando de destruir en el contador. Le entregó al hijo una memoria USB pequeña, templada entre sus manos temblorosas, como si contuviera el alma de alguien. Le explicó que llevaba años guardando pruebas, temiendo por su vida, pero que la valentía del hijo y el amor por sus padres le habían dado el coraje necesario para actuar. Le advirtió que lo que había en esa memoria USB no era solo fraude inmobiliario, era evidencia de lavado de dinero, sobornos a funcionarios de alto nivel y un plan maestro para desplazar a comunidades enteras, para construir un complejo de lujo que destruiría el patrimonio histórico de la región. El hijo tomó la memoria USB, sabiendo que en ese pequeño dispositivo estaba el arma nuclear que necesitaba para terminar la guerra de una vez por todas. Pero el contador también le advirtió sobre el precio. Los dueños de esa información nunca dejarían que saliera a la luz. Y ahora que él la había entregado, ambos eran objetivos marcados para muerte, con la evidencia en su poder y la protección de la opinión pública. El hijo decidió que había llegado el momento de la confrontación final. No esperó a que la policía, lenta y burocrática, actuara. Contactó a los principales medios de comunicación nacionales e internacionales y organizó una transmisión en vivo desde las escaleras del tribunal de la ciudad, el lugar más simbólico de la justicia. Pero los dueños de la sombra tampoco estaban quietos. Mientras el hijo se preparaba para salir, un coche negro bloqueó la salida del hotel. No era la policía. Eran hombres privados contratados para asustarlo, para hacerlo desistir. El hijo, en lugar de entrar en pánico, bajó la ventana y sacó su teléfono, grabándolos, mostrando sus rostros al mundo en vivo. La vergüenza y la exposición inmediata hicieron que los hombres se retiraran, demostrando que la luz de la verdad era el mejor escudo contra la oscuridad de la intimidación. Llegó al tribunal rodeado de una multitud que lo protegía, como si fuera un héroe de guerra. Sus padres estaban allí también, sentados en primera fila, con las manos unidas, viendo cómo su hijo se convertía en la voz de miles de personas sin voz. Cuando el hijo subió al estrado, conectó la memoria USB al sistema de proyección. En la pantalla gigante aparecieron documentos, correos electrónicos, grabaciones de reuniones secretas y transferencias bancarias que hacían prácticamente imposible negar la corrupción. Hubo un colectivo murmullo de shock y horror entre la multitud y los periodistas. Las pruebas eran irrefutables, devastadoras y, lo más importante, incluían nombres de personas muy poderosas que creían que estaban por encima de la ley, y mientras la transmisión llegaba a su clímax, los teléfonos de los poderosos comenzaron a sonar sin parar. La policía, que hasta entonces había sido pasiva, se vio obligada a actuar bajo la inmensa presión de la evidencia y la furia pública. Patrullas comenzaron a dirigirse no solo hacia la empresa inmobiliaria, sino hacia las mansiones y oficinas de los altos ejecutivos,
cuyos nombres acababan de ser revelados. El hombre del traje, que había iniciado todo esto con su arrogancia, fue visto siendo esposado y llevado a Hawái. Su cara de incredulidad transmitida al mundo para que todos vieran el final de su impunidad. Pero mientras las multitudes celebraban y sus padres lloraban de alivio y emoción, abrazándose en medio de la muchedumbre, el hijo sentía una mano en su hombro. Se giró y vio al contador que le había dado la prueba, pero su rostro no estaba de fiesta. El contador miraba nerviosamente hacia los bordes de la multitud, hacia los tejados de los edificios circundantes. Le susurró al hijo algo que heló su sangre, de nuevo en los dueños últimos. Los verdaderos amos del dinero que se escondían tras corporaciones fantasmas en paraísos fiscales no estaban en ese edificio. Ellos seguían libres, observando desde la distancia, y aunque habían perdido una batalla, no tenían ninguna intención de perder la guerra. El contador le dijo que esa memoria USB era solo la punta del iceberg, y que al hacerla pública, el hijo había declarado una guerra total a un enemigo que no conocía la piedad. La celebración de la victoria se sintió repentinamente prematura, una tregua frágil en un conflicto que acababa de volverse mucho más peligroso y personal. El hijo miró a sus padres, felices y a salvo por ahora, y supo que para garantizar esa seguridad permanentemente tendría que ir tras la cabeza de la serpiente, sin importar a qué oscura cueva tuviera que entrar para encontrarla. La ilusión de seguridad que la victoria en el tribunal les había proporcionado se disipó esa misma noche, tan rápidamente como el humo de una vela apagada por una ventana abierta, mientras la ciudad celebraba y las redes sociales se llenaban de elogios hacia el hijo valiente. En las sombras de un callejón cercano al hotel donde se alojaba la familia, 3 figuras se movían con la precisión de depredadores. No eran policías, ni periodistas, ni manifestantes. Eran profesionales del silencio, enviados por los verdaderos dueños del imperio que acababa de ser expuesto. Su misión no era arrestar a nadie, ni intimidar. Su misión era borrar el problema de raíz. El hijo, descansando en el sofá de la suite con los ojos cerrados, pero la mente alerta, escuchó el sutil clic de la cerradura de la puerta siendo manipulada. Ese sonido, tan leve y común en otras circunstancias, en ese contexto sonó como un disparo. Sabía que el tiempo de la defensa pasiva había terminado. Ahora la supervivencia dependía de la ofensiva. Sin despertar. A sus padres que dormían profundamente, agatados por los eventos del día. El hijo se deslizó, hacia la poro principal. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, pero sus manos estaban sorprendente firmes. Miró por la mirilla y vio las siluetas borrosas esperando el momento exacto para entrar. Sabía que no podía enfrentarlos allí. No podía poner en peligro a ses padres en espacio cerrado. Sacó su teléfono y envió un mensaje pregrabado al contador. El único aliado que le quedaba en este juego sucio, y luego con una valentia curaba en la locura. Abrió la ventana de la habitación, y salió al alféizar, several pisos por encima del suelo, buscando la ruta de escape que había mentalmente marcado al entrar al edificio. Mientras los hombres forzaban la puerta principal, el hijo bajaba por la escalera de incendios con la agilidad de la desesperación, sabiendo que cada segundo contaba, una vez en la calle. Corrió hacia su coche, que estaba aparcado unas calles más abajo, y se alejó a toda velocidad sin encender las luces, convirtiéndose en fantasma en la noche urbana. No huía por miedo.
Huya para, Atrea, el peligro, leos de sus padres. Mientras conducia, su mente, arrojaba, un plan desesperado. Y das. Sabía que la polia tardaría demasiado. En reacciona y que las pruebas en la memoria, USB. Aunque devastadoras, podrían ser ineradas, biomontagas, de litigios si los verdaderos líderes no eran capturados. Hoy, necesitaba hacer que el enemigo saliera de su escondite. Necesitaba que cometieran un error público y imperdonable. Decidió volver al principio es parage solitario don todo había empezado. Porque simbólicamente era el lugar donde debía terminar. El hijo llamó a sus padres usando el teléfono del concierge del hotel. Les dio que salieron por la puerta de servicio. YQ tomaron en taxi hacia la casa de una tía, Leana, en otra ciudad. Dando instrucciones precisas para que no se detuvieran hasta estar seguros. Escuchó la voz temblorosa de su madre entender la gravedad de la situación. Prometiendo seguir sus instrucciones al pie de la letra. Colgó el teléfono con el corazón roto pero con la mente fría y giró su vehículo hacia la carretera desierta. Mientras conducía inició una transmisión en vivo en todas sus plataformas social, sin imágenes, solo con su voz y el sonido del motor. Narró lo que estaba pasando, el intento de asesinato en el hotel, la huida y su destino final. Dio al mundo que si la transmisión se cortaba. Significa que los dueños de la empresa inmobiliaria habían ganado y que la verdad había muerto con el mundo. Conectado a través de sus pantallas en plena madrugada. Dejó de dormir y comenzó a presionar a las autoridades con una furia nunca antes vista llegó al parage. Solitario bajo la luna llena. El lugar se veía exactamente igual que cuando había encontrado a sus padres. Solo que ahora las maletas y los ancianos no estaban. Solo el polvo y el silencio. Apagó el coche y se quedó dentro esperando. No espero mucho. Al cabo de unos minutos, los faros de dos vehículos negros aparecieron en el horizonte, acercándose como hoyos de bestias cazadoras en la oscuridad. Ellos lo habían seguido tal como él sabía que lo harían. Los coches se detuvieron a su alrededor, blindándolo, cortando cualquier ruta de escape. Se bajaron cuatro hombres, encapuchados, y armados. Y uno de ellos se acercó a la ventana del conductor. El hijo bajó el cristal lentamente, mirando el hombre a los ojos. No hubo diálogo, solo el sonido sinistro de una pistola siendo cargada, pero en ese momento crucial. Antes de que pudiera suceder algo irreversible, el hijo sonrió. Era una sonrisa cansada pero victoriosa. Les dio que no estaban solos, que habían caído en la trampa más estúpida de sus vidas. Porque lo que ellos no sabían debido a su arrogancia. Era que la transmisión en vivo no solo estaba siendo escuchada por millones de personas, sino que la tecnología de geolocalización de la plataforma activado una alerta automática en la central de la policía, especializada cuando llegó
AEs, Punto Remoto. Además, el hijo había colocado cámaras ocultas en su propio coche semanas antes. Cuando sospechaba de los primeros socorros. Y ahora, la cara del losa de los asesinos estaba siendo grabada en alta definición y enviada a servidores en la nube fuera de su alcance. El hombre armado. Dudando por un segundo fraccionado, levanto el arma para disparar. Pero el sonido de sirenas rasgó el aire antes de que pudiera apretar el gatillo. No eran ni dos coches de policía. Era un ejército. Helicópteros sobrevolaban la zona con sus focos iluminando el escenario como un escenario de fútbol. Dando a los hombres de los sombros expuestos y cegados. La policía rodeó los vehículos negros con rifles, apuntando, dando órdenes de rendición inmediata. El hijo sentado en su coche, vio como la suburbia de esos hombres se desmoronaba, como eran derribados al suelo y esposados. El líder, el mismo hombre que había supervisado el desarrollo de sus padres, días atrás, miró al hijo a través del cristal con ano de puro, pero el hijo solo sintió lastima por vidas wasted en la codicia y la maldad. Mientras, la policía aseguraba la zona. Un oficial se acercó al coche del hijo y la pidió que vayada. El hijo salió, rodeado de luces y sirenas, y miró hacia el cielo, viendo como comenzaba a aclarar en el horizonte. Era el amanecer de un moboda, no solo para él, sino para todos aquellos que habían sido oprimidos por ese sistema corrupto. Se subió a una patrulla y le pidió al oficial que lo llevara a donde estaba su familia. En el camino, su teléfono sonó de nuevo. Era el contador, llorando de felicidad, diciendo que los jefes supremos, los que estaban en los paraísos fiscales, habían sido arrestados en una operación coordinada internacional gracias a las pruebas finales que el hijo había activado remotamente desde su coche antes de ser interceptado días después. La imagen del hijo de país parage solitario, rodeado por la policía pero con la cabeza en alta, se convirtió en el símbolo definitivo de la resistencia. La empresa inmobiliaria fue disuelta, sus activos confiscados y utilizados para crear un fondo de vivienda para ancianos vulnerables. El hijo junto a ses padres caminaba ahora por un parque, ses padres vestidos con ropa nueva y cómoda, sonriendo al sol en sus rostros, sin miedo a ser desolados. La gente los reconoce y les aplaudía, pero el hijo. El verdadero premio era verla paz en los ojos de su madre y la firmeza recuperada en la espalda de su padre. Habían ganado una guerra que parecía imposible, no con armas más grandes, sino con un amor más fuerte y una voluntad de hero. La historia de cómo un hijo encontró a sus padres tirados en un paraje solitario y acabó cambiando
deduce conversio en leyenda. Un recordatorio eterno de que, incluso la oscuridad, ms, profunda, no puede soportar la luz de la verdad, y el pada de un hijo que decide la cor.